los datos que se revelaron el día de ayer, don Estefan, creo que es un punto bastante importante porque nos encontramos en un momento en el que el tema económico ha sido importante y presupuestos van, presupuestos vienen, entonces creo que es bastante importante este estudio y los datos que nos revelan. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, en efecto, el estudio sobre los presupuestos y los dineros públicos siempre va a ser muy importante. Y en el contexto actual en el que el país está, de déficit fiscal y de buscar mayor eficiencia en el gasto público, aún más importante, ¿no? Don Estefan, tal vez si le explicamos un poco a los televidentes y a los radioescuchas cómo es que se realiza este estudio y parte de los resultados también que se obtuvieron. Sí, mire, esto es un estudio, investigación que ocurre cada 2 años en más de 115 países alrededor del mundo. Es un estudio que lidera una organización que tiene base en Estados Unidos que se llama el International Budget Partnership, que es como la coalición internacional por presupuestos, en español más o menos. Y el programa Estado de la Nación es el investigador, somos los investigadores para el caso de Costa Rica. ¿En qué consiste? Es un cuestionario de alrededor de 109 indicadores o ítems que evalúan todo el proceso presupuestario del país. Desde que el Ministerio de Hacienda elabora una propuesta preliminar y la evaluación macroeconómica del país, hasta que hay una evaluación sobre la ejecución del presupuesto, en este caso a cargo de la Contraloría. Entonces, todo ese proceso que lleva una serie de etapas es evaluado con base en la disposición de 8 documentos. Entonces, el objetivo central aquí es, y el inicial es, saber si los gobiernos ponen a disposición del público en Internet de manera fácil 8 documentos que refieren a etapas del presupuesto público. Si esos documentos están disponibles, la gente puede ir, leerlos y saber cómo se está gastando el dinero. Entonces, en esencia, eso es lo que hacemos. ¿Cuánto de estos informes o estos presupuestos que usted dice se pudo acceder y a cuáles tiene ingreso o acceso precisamente la población? Sí, mire, cuando se elabora un presupuesto de un país, eso es una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Hay miles de millones de colones en juego y hay muchas instituciones. Recordemos que Costa Rica tiene en todo el estado más de 300 instituciones públicas. Aquí estamos hablando del presupuesto del gobierno central, entonces eso implica básicamente todos los ministerios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos si hay 8 documentos disponibles. El primero es la propuesta preliminar de la situación macroeconómica del país. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo primero que tiene que hacer es ver cómo está el déficit, cómo se muestran los indicadores macroeconómicos del país, cuáles son las proyecciones de crecimiento para saber cuál va a ser la asignación presupuestaria, ¿cierto? Ese documento en particular no está disponible al público y por eso ahí tenemos una mala nota, ¿verdad? Y es interesante porque ese documento el Ministerio de Hacienda sí lo produce, sí lo tiene, lo que pasa es que no lo ha publicado. Y parte de las conversaciones que hemos tenido con ellos es que con muy poquito esfuerzo esa información se puede poner pública y el país tiene una buena nota en ese rubro. El segundo paso es, una vez que el Ministerio de Hacienda revisó los grandes indicadores económicos, dice, ok, esta es mi propuesta de presupuesto. Yo propongo gastar el dinero de esta forma, tanto para el Ministerio de Hacienda, tanto para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tanto para Educación, etc. Y entonces esa propuesta se manda aquí al Congreso, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa para que los legisladores lo revisen. Ese documento sí se produce y bastante bien. El tercer documento es la revisión del presupuesto y finalmente el documento de presupuesto aprobado. Luego de que las y los diputados la revisaron, lo discutieron, y dijeron, ok, por ahí de noviembre de todos los años, los legisladores y las legisladoras aprueban el presupuesto. Ese documento también está. Entonces, ya que el presupuesto ha sido aprobado y sabemos cómo se asignan los dineros, lo que sigue tiene que ver con la revisión del presupuesto, que es la segunda gran etapa. Ahí es muy importante revisiones trimestrales. El país tiene revisiones trimestrales, muy bien. Después viene una revisión de mitad de año, es decir, a los 6 meses.
con una evaluación de cómo se ha ido ejecutando el presupuesto y si los indicadores económicos cambiaron o no para hacer los ajustes. Esa revisión de mitad del año el país no la realiza, por lo menos no como los estándares internacionales. Ahí también tenemos mala nota. Después viene la revisión o el documento de ejecución de final de año, ¿verdad? Porque al final de año usted dice, bueno, así gastamos el dinero. Ahí el país sí la tiene. Finalmente quedan 2 documentos más. Una es la evaluación de la Contraloría General de la República, que audita el presupuesto para ver que fue bien ejecutado. Eso está muy bien. Nosotros salimos con muy buena evaluación ahí, una buena nota. Y finalmente hay un documento que tiene que ver con el presupuesto participativo ciudadano, se llama. Y son documentos que básicamente le explican a cualquier persona en el país qué es el presupuesto y cómo se gastó los dineros. Porque si usted abre en este momento el presupuesto en la página del Ministerio de Hacienda, es una cuestión tremendamente técnica. Es difícil entenderlo. Entonces, las buenas prácticas internacionales dicen que los países deben tener un documento para que cualquier persona pueda entender cómo se asignaron los recursos. Y ahí nosotros no tenemos buena nota porque tampoco tenemos buenas prácticas. Entonces, en resumen, el país es muy bueno en la parte de controles sobre el presupuesto, en la elaboración del presupuesto y el envío de ese documento aquí al Congreso y la revisión por parte de la Contraloría de la República. ¿En qué no tenemos buena nota? En el primer documento preliminar de evaluación macroeconómica, ahí no tenemos buena nota, ni tampoco tenemos buena nota en la revisión de mitad de año, ¿verdad? Que no se produce. Y finalmente, la otra mala nota son los espacios de participación ciudadana. Don Estefan, de estos 3 puntos que usted me mencionó, ¿cuál sería el más fácil para tratar de ir mejorando poco a poco? Sí, es muy interesante. Nosotros ya nos reunimos con la autoridad presupuestaria y ha sido muy buena la colaboración y ellos acogieron muy bien las recomendaciones. Nosotros les decíamos, vean, hay un grupo de documentos y de información que ustedes ya producen. Lo que pasa es que no la están publicando. Entonces, con solo publicarla, el país mejora sus niveles de transparencia. Eso es lo más fácil de hacer en este momento, publicar alguna información que está ahí en alguna gaveta, en la computadora, y que podría estar en internet para que los legisladores y cualquier persona pueda revisarla. Particularmente el documento preliminar. Y con algunos pequeños cambios la revisión de mitad de año. ¿Qué es más difícil de hacer en este momento? Generar reformas en el proceso para que la ciudadanía opine sobre cómo se gasta el dinero. Eso no es fácil porque implica reformas legales. ¿Qué dicen las buenas prácticas internacionales? Que la gente puede ir donde el Ejecutivo, a la presidencia, en audiencias públicas, ocurren en otros países, y la gente puede decir, mire, yo creo que el dinero se debe gastar de esta forma en educación o se debe gastar de esta forma en infraestructura. Por supuesto, eso abre espacio para que gente experta también, que no está dentro del gobierno, pueda ir y dar su criterio, pero también cualquier ciudadano común. Las buenas prácticas también dicen que cuando el presupuesto llega al Congreso, a la Asamblea Legislativa, la ciudadanía también puede acercarse y opinar. Y también puede opinar en los mecanismos de control al final. De manera que la aspiración es que la ciudadanía sea, de alguna forma, otro fiscalizador constante en el proceso de ejecución de los presupuestos. Y ya ocurre. Países como Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Sudáfrica, tienen mecanismos de participación ciudadana que facilitan la fiscalización, insisto, de a dónde se van los recursos públicos, que finalmente es lo que todos queremos. Don Estefan, es un 7 de puntuación lo que tiene Costa Rica, si no me equivoco, sobre un 100. Usted mencionaba un poco puntos que podemos mejorar para salir adelante. De los países que usted mencionó, ¿estamos dentro de los peores o dentro de los medios o cómo vamos? No, a ver, la nota para Costa Rica en todo el tema de transparencia presupuestaria es un 56 de 0 a 100. ¿No? Entonces estamos ahí a mitad de tabla, pero no estamos pasando la nota. El promedio mundial es de 42. Entonces estamos por encima del promedio. Si esto fuera un semáforo, nosotros estamos en luz amarilla, ¿verdad? Estamos ahí en el medio. No estamos como los peores, estamos muy lejos de los mejores, ahí en media tabla.
Algunos países en la región nos llevan ventaja. Por ejemplo, México está muy bien. México tiene una nota de 79. República Dominicana tiene una nota de 66. Y Guatemala tiene una nota de 61. Entonces hay países en la región que van más adelante y de los cuales nosotros podemos aprender. Las experiencias de República Dominicana son muy interesantes en ese sentido, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde tenemos una nota de 7 sobre 100? En lo que tiene que ver exclusivamente con participación ciudadana. Ahí sí, porque nuestro proceso es muy cerrado, muy institucional. Entonces, cuando el presupuesto está siendo elaborado por el Ejecutivo, ahí las discusiones solo se dan dentro del gabinete, los ministros y ministras. No hay acceso para la ciudadanía. Cuando el presupuesto pasa a la Asamblea Legislativa, los que discuten y revisan son solo las y los legisladores. No hay espacio para la ciudadanía, por eso es que tenemos tan baja nota en el aspecto sobre participación ciudadana. Don Estefan Gómez, parte de lo que es el Estado de la Nación y este estudio que se ha realizado. Estefan, en el último día o el último fin de semana hemos visto que el gobierno pasó de una cifra, de un presupuesto, y ahora viene y dice que hace falta más dinero. ¿También hay error en la ejecución de esos presupuestos por parte del Poder Ejecutivo o por parte de los ministerios? Porque es una conducta muy repetitiva en nuestro país. Probablemente hay errores, claro, siempre han existido y parte de lo que busca el tema de la transparencia presupuestaria es darnos cuenta de esas cosas antes, no después de que ocurrieron. Y vean qué importante que es esto. Cuando un país entra en déficit fiscal fuerte, como es la situación de Costa Rica en este momento, significa que está gastando más dinero del que tiene disponible. Es como si nosotros al final de mes gastáramos mucho más de lo que tenemos como ingreso, como salario. Entonces eso significa que todos los meses nos estamos endeudando un poquito y va a llegar un momento donde es una bola de nieve y nos puede dar un revolcón, ¿no? Ok, en este momento la bola de nieve de deuda del país es muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea, aparte de toda esta iniciativa por desarrollar mayor transparencia presupuestaria? Que la ciudadanía pueda darse cuenta, y la sociedad civil en general, cuáles son las decisiones que toman los gobiernos en la asignación de recursos. Le voy a poner un ejemplo. Allá por 1980, el país vivió una crisis económica muy fuerte, porque era una crisis internacional. Ustedes recordarán aquellos gobiernos en donde nuestros padres y abuelos contarán las historias de que hubo recortes muy fuertes. Bueno, el país en los 80, durante la década de los 80, decidió recortar gastos muy fuerte en educación, en salud y en infraestructura. Es decir, dejamos de pagar plata para que nuestros niñas y niñas fueran a la escuela, dejamos de invertir en la caja del seguro y nuestros hospitales y dejamos de invertir en carreteras y puertos. Si ustedes ven, hoy estamos pagando esa decisión que se tomaron hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque entonces las nuevas generaciones no tuvieron acceso a buenos recursos de educación, salud e infraestructura y entonces hoy nos quedamos atorados en cualquier calle, ¿verdad? Ok, eso pasó por una decisión de recorte del presupuesto. Con mayores mecanismos de transparencia presupuestaria sobre cuáles son esas decisiones por parte del gobierno, la ciudadanía y la sociedad civil puede ejercer mayor presión y control para que esas cosas no ocurran. Y eso es lo que debería ocurrir. Hoy estamos en una situación de otra vez déficit fiscal y lo que no quisiéramos es que para reducir los gastos recortáramos en áreas del Estado que son vitales, como educación, como salud, o como infraestructura o como seguridad ciudadana. Y para eso ocupamos que todos los actores de la sociedad estén vigilantes del presupuesto. Pero entonces, para ser vigilantes del presupuesto, ocupamos que ese presupuesto esté disponible y esté claro para que cualquiera lo entienda. Y esa es la gran aspiración que tenemos hoy, precisamente. Don Estefan Gómez, usted me mencionó la crisis del 80 y exactamente hay tal vez vamos a desviar un poquitito, pero es sobre lo mismo. En esa época se había implementado el tema de movilidad laboral también, ahora lo vemos en este momento. La importancia o cuánto va a recuperar en esos presupuestos el país con esta movilidad laboral que ahora está impulsando también la Asamblea Legislativa, que es uno de los puntos que tiene más a favor la visibilidad del presupuesto.
Bueno, eso habría que preguntárselo a Hacienda, ¿verdad? Yo no tengo claro cuáles son los efectos de estas medidas específicas sobre el presupuesto. Lo cierto es que esas decisiones uno quisiera verlas a la luz de los efectos que tiene sobre el presupuesto, para saber si son significativos o no, si van en la dirección correcta o no. En este momento no tenemos tanta información disponible para poder contrastar si esas decisiones que está tomando el Ejecutivo tienen efectos positivos y significativos sobre el presupuesto. Insisto, este es un tema tremendamente técnico y la idea es que más gente se empape de esto, más actores de la sociedad civil, porque si un país no le pone atención a cómo se gastan sus dineros públicos, bueno, es difícil entonces resolver algunos otros problemas mucho más de fondo, ¿no? Don Estefan Gómez, parte del Estado de la Nación, ¿ha cambiado el pensamiento de la ciudadanía? Porque hace 15 años tal vez la población no se incluía tanto en saber en qué se gastaba el dinero del Estado, mientras que ahora tal vez sí le ve esa importancia y se ha involucrado un poco más. Sí, yo creo que ha ido cambiando, no solo el de la ciudadanía, sino también de quienes hacen leyes. Por ejemplo, hoy nuestra normativa permite, tenemos una ley de referéndum para que tengamos mecanismos de participación ciudadana. Ya este país, el único, dicho sea de paso, que en toda la región llevó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio a un referéndum para que fuera la ciudadanía la que decidiera si nos uníamos al TLC con Estados Unidos o no. Entonces, eso es una muestra de que la ciudadanía está dispuesta a participar y que además la institucionalidad del país está abriéndose para que la gente participe. También es posible, por ejemplo, que la ciudadanía recoja firmas y proponga un proyecto de ley aquí en la Asamblea Legislativa. También eso es posible, eso se llama iniciativa legislativa ciudadana. Hace unos años eso no existía. Entonces yo creo que sí, la ciudadanía es más activa, está más dispuesta a participar, a discutir y a opinar con buen criterio sobre las decisiones gubernamentales y además el gobierno o las leyes del país, más que el gobierno, las leyes del país se han ido ajustando para darle espacio de participación a la ciudadanía. Yo siempre pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros puede ir a las audiencias públicas de la municipalidad. Son libres, son abiertas. La municipalidad es el espacio donde se está gastando dinero ahí en nuestras comunidades. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos a las audiencias públicas de la municipalidad para ver en qué gasta el dinero el alcalde o la alcaldesa? Y muy pocos de nosotros vamos. Y eso es muestra de que también la ciudadanía tiene que tomar su rol de ir a ver cómo se ejecutan los dineros en su comunidad y ver si se están ejecutando bien o mal. Esos espacios están disponibles ahí. Es un país que tiene amplios espacios de libertad y de participación. A veces nosotros en el día a día no los utilizamos, ¿verdad? Algunos otros países en el mundo desearan tener esos espacios para participar, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hay responsabilidades compartidas, sin duda alguna. Don Estefan Gómez, para ir terminando, ¿se han comunicado ustedes y le han dado estos datos también al Poder Ejecutivo para que ellos traten de ir mejorando en este tema y si los recibieron, de qué forma actuaron o qué piensan que van a hacer? Sí, correcto. De hecho, nosotros nos reunimos con la autoridad presupuestaria, la gente del Ministerio de Hacienda y les mostramos los datos. Ellos los conocen, ellos participan del proceso incluso. El International Budget Partnership, una vez que está lleno todo este cuestionario grande, se lo envía al gobierno para que lo revise e indique si está de acuerdo o no y por qué. Entonces hay una revisión, digamos, comparada, por ponerlo de alguna forma. Ellos tomaron las recomendaciones con muy buena actitud e incluso están dispuestos a generar cambios en este proceso presupuestario que ya está por iniciar. De manera que sí, tenemos la esperanza de que efectivamente con poco trabajo puedan haber cambios sustantivos en términos de transparencia presupuestaria. Muchísimas gracias a don Estefan Gómez del Estado de la Nación por ampliarnos sobre este tema tan importante. Volvemos al estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias con mi compañera Jennifer. Buenos días. Gracias, Catarina.